Hola papitas likes, hoy les voy a enseñar cómo hacer los videos como los hago. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Toma. Bonde das oncinhas, bonde das oncinhas.
si quieren lo ponen. Yo diría que en chroma key se puede y todo, pero yo creo que sería mejor en animación personalizada, que es como se entera aquí abajo. Le pongo ese bajito. Aquí van a pintar un poco. Tengo que pintar la parte que si quieren. Y aquí se delineando el fondo de esto. Me voy a poner así. Y ahora pues con mucho cuidado, que no se te salga. A mí se me sale un poco ahí, pero ahorita lo arreglamos. Lo arreglamos un poquitito. Bueno, van a poner así, como ustedes quieran. Vamos a y ahorita lo arreglo con el borrador, pero lo van a poner en chiquitito, para que no se les... Se los pongo en cámara rápida para que no se aburran, porque voy a tardar un poco. Porque tiene que quedar en película, no tienen que ser así como otras que son pues así va y ya está. Y luego van a salir y voy criticando a lo otro y al otro porque, ay no, vamos a hacer que critica punto de todo. No, tienen que picar ahí bien chicos. Ahorita sí, ponen, ay, bien, ya que tengo los manos así, no me la lleva, le dio muy bien que ya, pero bueno. Eso sí la parte de la pollera no pegó. Pero luego, bueno, ay, una vez que lo tengan, ya le va a quedar así. Lo van a agrandar un poquitito y lo van a acomodar. Y así ya queda. Bueno, ustedes lo hacen a su manera y mucho mejor, la verdad. A mí esta vez me salió un poco, no me salió mucho porque está un poquito nerviosa, no me tengo bien salir. Pero ustedes lo hacen así parecido y van a salir. Ahorita van a poner trazo, van a poner esto, y van a poner, bueno, el color que a ustedes les guste más. Van a poner distancia alta, no tanto, el tamaño. ¿Ven? Bye.